Ok, pues vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor, que Dios nos ayude para terminar con nuestro tema, que es salvos por fe, juzgados por las obras. Ese es el tema de hoy, seremos juzgados por las obras. Entonces, aquellos que se inclinan por la salvación por gracia está muy bien, pero si creen que las obras no tienen importancia, pues vamos a ver que son muy importantes las obras, porque es a través de las obras que vamos a ser juzgados. El Señor no nos va a preguntar si creíste o no creíste, sino va a medir nuestras obras. Entonces es muy importante lo que hacemos. Padre, esta mañana queremos darte gracias, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que nos guíes, Señor. Abre nuestro entendimiento, trae luz a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, sea expuesta a través de esta enseñanza, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Señor. Y que a través, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, tú puedas seguir transformando nuestras vidas. Que tanto hace falta, Señor. Tanto hace falta esos cambios cada día en nuestro ser, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les decía entonces que la semana pasada Pablo puso dos ejemplos: la vida de Abraham, justificado por la fe, cuando no era judío, cuando todavía no había llegado la ley, todavía faltaban 4 siglos para que se presentara Moisés, ¿verdad? Fue justificado no siendo circuncidado y recibió la circuncisión como señal de su fe. Y el ejemplo 2 que pone Pablo fue la vida de David, que él habla de la bienaventuranza de aquellos que sus pecados, sus iniquidades son perdonadas, ¿verdad? ¿Y por qué habla él? Porque él hablaba de su experiencia. ¿Se acuerdan? Que él había adulterado. Él había adulterado y más sin embargo no procedió al arrepentimiento, y para ocultar su pecado, ¿qué es lo que hizo? Fue a matar a la esposa de su amante, ¿verdad? Lo mandó a la guerra. Ahora veremos la importancia en esta mañana que tiene las obras en la vida del cristiano, porque Santiago nos ha enseñado, ya lo vimos domingos pasados, que la fe sin obras es muerta. Y quiero basar esta enseñanza en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 11. Romanos 2, versículo 5 al versículo 11. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Desde el versículo 5 hasta el versículo 11, hablando solamente, ya no de la fe. Ya no está hablando de la salvación por medio de la fe. No está hablando de la gracia, sino ahora se está perfilando lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a compadecer, tanto vivos y muertos, y seremos presentados ante ese juez, en donde seremos juzgados por nuestras obras. De ahí la importancia que tienen las obras. Por eso los que predicamos que la salvación es por gracia, que es por fe, jamás desechamos las obras. No es que le demos una patada y decimos que no tienen importancia en nuestra vida, sino todo lo contrario. Sino atestiguamos, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. No tiene sentido. Entonces, en el contexto del capítulo 1 y del capítulo 2 de Romanos,
Pablo está declarando que el hombre es pecador y culpable del juicio de Dios. Eso es lo que quiere demostrar desde el capítulo 1 de Romanos y todo el capítulo 2 y lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que quiere demostrar? Que todos, absolutamente todos, incluyendo los judíos, son culpables del juicio de Dios y que no tienen excusa alguna de eludir esa responsabilidad. Dice Romanos 2.1 al principio del capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Entonces, Pablo obviamente no estaba tratando de juzgar a la humanidad, no estaba señalando que son pecadores y que él era bueno, no, él estaba tratando de enseñarles y de advertirles que en un momento de nuestras vidas todos vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. Y eso es muy importante, sobre todo a aquellos que no tienen seguridad de su salvación. Porque ¿de qué sirve estar predicando todos los domingos, que la gente venga a escuchar la enseñanza y no han hecho nada para acercarse a Dios? ¿Y por qué lo digo? Porque el tema sí lo amerita. Porque debemos de entender, y no nos debemos ser ojo de hormiga, que no va a suceder nada con nuestras vidas. Algún día, dice Romanos, vamos todos a compadecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras. Todos vamos a ser juzgados. Entonces Pablo no está tratando de juzgar a la humanidad, sino más bien trata de convencerles de sus pecados y que solamente conociendo su condición de pecador podrán proceder al arrepentimiento. Esa es parte de lo que hacemos cuando evangelizamos. Si la gente no se siente culpable, si la gente no se siente pecadora, la gente obviamente no va a ir a arrepentirse. Tenemos que enseñar a la gente que la gente es pecadora y que merece el juicio de Dios y que merece el infierno. Pero obviamente, ¿qué dice la gente? La gente cree que no es tan mala. El concepto del mundo es que el hombre es bueno y que a veces hace cosas malas. Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice, no, el hombre en su naturaleza es malo y a veces sabe hacer cosas buenas. Porque así dijo una vez Jesús, vosotros que sois malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Pero de antemano diciendo, nosotros, dice, somos malos. Nuestra naturaleza, nuestra tendencia, ¿verdad?, es hacer lo malo. Que de repente sabemos hacer cosas buenas gracias a la misericordia de Dios. Si el hombre, si el papá, la mamá que no tiene a Cristo hace cosas buenas con sus hijos, es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Entonces, lo que es cierto es que la historia humana concluye. Perdón, lo que es cierto es que en la historia que tendrán los seres humanos es que todos absolutamente terminaremos en un tribunal y nadie escapará de ese tribunal. Nadie podrá escapar de ese juicio y todos seremos condenados por nuestras acciones. Entonces, debemos de entender que a Dios no se le va a escapar nada de nuestras acciones. No solamente Él conoce nuestras acciones, lo que hacemos. Dios no solamente ve nuestras obras, sino ve nuestras motivaciones. Porque podemos hacer cosas buenas. O como decimos los cristianos, tenemos que dar buen testimonio. Sí, usted puede dar muy buen testimonio, pero tener una mala actitud en lo que usted está haciendo. Porque no quieren que le critiquen. Porque a lo mejor su conciencia le acusa de que usted tiene que hacer buenas obras, pero en realidad su intención no es correcta, no es buena. Por eso digo que no solamente Dios va a juzgar nuestras obras, sino también nuestras motivaciones y nuestras intenciones de cómo hacemos las cosas. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y Romanos 2:16, Romanos 2:16, que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Porque a veces nos sentimos muy inteligentes, ¿no? Muy astutos, de que hacemos de las nuestras para que los demás no nos vean. Nos escondemos, robamos a escondidas, hacemos travesuras a escondidas, no sé. Pero del hombre nos podemos ocultar, pero de Dios, por Dios. Dice Romanos 16, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Cualquier secretito que usted tenga oculto, que usted se lo haya confesado a su mejor amigo y que le ha dicho: usted no lo confiese, por favor, porque es mi secreto. Eso Dios ya lo sabe. Lo triste de esos secretos que son malos, que sabe su mejor amigo, es que usted no se ha arrepentido de esos secretos. ¿De qué le sirve mantener su secreto y tenerlo bien guardado si usted no se arrepiente de eso que usted está haciendo? Por eso la Biblia habla de que la gente es insensata, porque no quiere enfrentar su realidad. Vive dándole la espalda a su realidad. Entonces, como punto número 1, habrá un juicio universal. Dice Romanos 2:6, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos los seres humanos de toda raza, pueblo y nación compadecerán ante el tribunal de Cristo. Todos. Yo no sé este año, mis hermanos, yo no sé este año que usted planeó algo y se esforzó por tenerlo y no lo obtuvo. Seguramente hay muchas cosas que usted planeó, oró y no le resultaron. Hay tantas cosas en nuestras vidas que nos esforzamos por tener algo y no lo logramos. Luchamos, casi damos nuestra vida para lograr las cosas y a veces no suceden las cosas. Pero hay algo que con esfuerzo, sin esfuerzo, debemos tener muy claro. Todos, absolutamente todos, estaremos ante el tribunal de Cristo. Eso no va a fallar. Todos, absolutamente, estaremos delante del trono de Dios para ser juzgados por nuestras obras. Y cuando digo todos, incluyen los que aborrecen a Dios, los que no van a la iglesia, los que tienen odio hacia Dios, y incluyendo a los cristianos. Tanto los vivos como los muertos se presentarán para ser juzgados y nadie va a faltar a esa cita. Nadie. Nada de que me escondo y que me muero y ya me olvido de todo lo que hice. Nadie. Nadie va a faltar a esa cita. Dice Timoteo capítulo 4, versículo 1. Me parece que es 1 de Timoteo, no lo puso aquí. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, este juicio no solamente será universal, sino será imparcial. Porque dice Romanos en el capítulo 2, versículo 11, Romanos 2:11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Todos. No hay acepción de personas. Es un juicio imparcial. ¿Y por qué lo decía aquí en Romanos 2:11 que no hay acepción de personas? Porque esto lo decía por los judíos, que se sentían exentos del juicio y de la condenación solo por el hecho de ser judíos, que ya lo habíamos explicado la semana pasada. Pero así como a ellos se les dio primeramente la salvación, dice Pablo, primeramente ellos, los judíos, serán juzgados. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar la salvación,
fueron el pueblo escogido por Dios, pero también serán los primeros en ser juzgados. Entonces, como será imparcial y todos compareceremos ante el tribunal del Señor, de nada servirán los privilegios que hayamos tenido en esta tierra. Si usted es rico, si usted es pobre, si estudió una buena carrera, si usted es una persona respetable y que todos los del barrio lo respetan por ser un buen ciudadano, un buen vecino, eso de nada va a servir. De nada va a servir la buena fama, si la gente lo conoce o no lo conoce en su casa. Porque todas esas cosas, todos esos atributos, todas esas glorias o todos esos males se van a esfumar en el día del juicio. Si usted fue presidente de Manzanillo, respetado, el mejor presidente de Manzanillo, de nada le va a servir, porque usted se va a presentar ante el trono de Dios. Así lo confirma Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esta frase, grandes y pequeños, no está refiriendo a niños y adultos. Aquellos que tienen grandeza, aquellos que tienen poder, como los que no tienen poder. Aquellos que son insignificantes, todos. Pequeños y grandes, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, cuando hablamos de la gracia, no estamos desechando las obras, ni estamos diciendo que no es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que hacemos. Porque hay muchos cristianos que se duermen en sus laureles, porque bueno, ya recibí a Cristo en mi corazón, y llevan toda una vida en donde no demuestran su salvación a través de sus obras. Por eso la iglesia en especial, que es columna y baluarte de la verdad, tiene la responsabilidad de confrontar a aquellas personas que no vemos el fruto de su salvación. No porque los juzguemos, no porque seamos mejores que ellos. A lo mejor nosotros seguimos luchando, obviamente seguimos luchando con pecados en nuestras vidas, pero queremos agradar a Dios. Como dicen por ahí, aunque no de una manera perfecta, pero sí sinceramente. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La gente que ya no está, nuestros hermanos, si papá o mamá ya no están, nuestros amigos, ellos serán resucitados. ¿Y para qué van a ser resucitados? Dice, para ser juzgados según sus obras. Por eso yo les digo, mis hermanos, dejemos de odiar, dejemos de tener rencor, dejemos de tener envidia, dejemos de decir que somos cristianos. Si usted es una persona que sigue teniendo rencor con una persona y tiene años yendo a la iglesia y no puede perdonar. Juan es bien claro el que dice, y dice Juan, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no conoce a Dios. Pero si es la hermana la que es fiel a la iglesia, que ofrenda, que diezma muy bien, hay que cuidar a los que diezman, porque si no, ¿qué va a pasar con la iglesia? Pero si es hermanita que es fiel a la iglesia, que va y barre y limpia las sillas, que es fiel con sus promesas, no vemos fruto de arrepentimiento, tenemos que confrontarla. Entonces es un juicio universal, imparcial, porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo y que este juicio, lo hemos subrayado, será por obras. Dice el versículo 6, Romanos 2:6, que es nuestro texto base, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, hablando de obras, el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, este pasaje no está hablando de salvación por obras, porque ya Pablo ya lo explicó. En Romanos 1:17, en el capítulo anterior, dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Entonces, Pablo no está hablando de salvación por obra. Entonces, esa es la esencia del Evangelio, que el pecador es declarado justo delante de Dios, no por sus obras, sino mediante la fe, ya que por medio de las obras ningún ser humano será justificado delante de Dios, dice Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De qué estamos hablando? De salvación. ¿Pero qué va a pasar con las obras? Seremos juzgados por las obras. ¿Salvados por las obras? No. La salvación es por fe. Pero seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, aclaramos una vez más que el juicio, lo que será tomado en cuenta no es nuestra profesión de fe, sino tus obras. Entonces, en el día del juicio no valdrá que digas que eres cristiano, que ibas a la iglesia, que predicabas el evangelio todos los fines de semana. Lo que va a juzgar Dios en aquel día son las obras, porque son las obras las que dan luz al tipo de fe que tú tenías. Son las obras que van a evidenciar si tu fe es verdadera. Dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué les dirá? Venid, benditos de mi Padre, los de mi derecha. ¿Y por qué? Por sus obras. Por sus obras. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Hablando de nuestras obras. Hablando de que nosotros, lo que nosotros decimos que somos, lo demostramos bendiciendo al hermano, ayudándoles, orando. Que aunque a veces tenemos poquito y no nos sobra, aún así podemos compartir y podemos bendecir. Porque sabemos que cuando damos es mejor, es bienaventurado, más es dar que recibir. Que nadie tenemos excusas para no dar y para no bendecir. Entonces es muy importante nuestras obras. Porque algunos que van a la iglesia y que creen que van al cielo, sus obras están diciendo que en verdad no van al cielo, sino van a la perdición. ¿Y por qué esa confusión? Porque les han hecho creer que algún día recibieron a Cristo en su corazón, y como recibieron a Cristo en su corazón, entonces pues ya son cristianos. No recibieron a Cristo en su corazón. Fue un acto, ¿cómo se llama? Romántico, porque suena muy bien, pero no pasó nada.
Miren lo que dijo Jesús sobre el juicio final. En Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Para que vean que no hay contradicción en esto que estamos hablando. Porque Jesús fue muy claro. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense, Jesús murió en la cruz para que sean salvos al poner su fe en Él. Es lo que Él hizo. Pero dice este versículo, pero Él mismo vendrá a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Juan 5, 28. Juan 5, 28 y 29. Dice Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, como ven, todos van a resucitar, pero no todos tendrán el mismo destino. ¿Y qué hace la diferencia de que se tenga diferentes destinos? Bueno, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, lo que estamos leyendo. Y los que practicaron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, todo está en el tipo de obra que hiciste cuando estuviste en vida. Entonces, la realidad de tu fe será puesta en evidencia. Si tú dices que eres cristiano, en el día del juicio, tus obras van a evidenciar tu tipo de fe. Tus obras. Ahora, el verdadero creyente, hay que aclararlo, no está tratando de ganarse la salvación por las obras. No estamos tratando de ganarnos el cielo, porque de eso ya nos apropiamos por medio de la fe, que ya hemos explicado eso. El verdadero creyente hace obras porque ama a Dios y porque hemos sido diseñados para buenas obras. Entonces, el segundo punto, el verdadero creyente hace el bien porque busca gloria, honra e inmortalidad, como dice el versículo 7, Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Estos creyentes van detrás de recompensas que Dios promete a todos los que hacen el bien, por mínimo que esto sea. Por muy insignificante que sean nuestras obras, dice el Señor, será recompensado. Porque dice Mateo capítulo 10, versículo 42. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá sus recompensas. Algo tan insignificante, un vasito de agua. Fíjense, una cosa así mínima, que a lo mejor no te va a causar que gastes dinero, mucho esfuerzo, un vasito de agua, bueno, serás juzgado por estas pequeñas cositas. Para Dios los detalles son muy importantes. Esas acciones, porque tú no sabes si ese detallito, tú no sabes que esa acción, cómo puede bendecir la vida de otra persona que tiene necesidad. Porque para nosotros pudiera ser insignificante, pero para la persona que recibe el beneficio, no. Ahora, ¿de qué gloria está hablando aquí? ¿Cuál gloria? Porque dice el versículo 7, Romanos 10, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Bueno, ¿qué es? ¿Qué no se está contradiciendo? ¿Qué estamos buscando? Que la gente nos aplauda, que la gente vea que somos buenas personas y que hacemos buenas obras. No está hablando de eso. Dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que el Señor
dará a sus hijos, que es la que debemos de anhelar cada uno de nosotros. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con Él en gloria. Entonces, en el cielo todos serán glorificados, pero no todos tendrán la misma gloria, porque todos tendrán diferentes recompensas. Si Samuel entregó su vida al Señor, pero hizo pocas obras, fue muy perezoso en las obras, poco será su gloria. Todos recibirán gloria, sí, pero no toda la gloria es la misma. Será diferente. Será muy diferente. Y por último, para terminar, y si podemos hacer el bien, si podemos hacer buenas obras, hablando del cristiano, es solo por su gracia. Porque no hay nada de qué jactarnos. Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando habla de que fuimos criados, está hablando del nuevo nacimiento. Cuando Dios trajo la regeneración en nuestras vidas, esa regeneración nos preparó para que pudiéramos hacer buenas obras. Entonces, esas obras obviamente no las hacemos en nuestras propias fuerzas, sino es por causa de nuestra unión con Cristo. Es por obra del poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Así que nuestras obras, aunque son imperfectas, son aceptables y son agradables delante de Dios. Decía un hermano en un ejemplo que ponía, de que cuando nuestros hijos regresan al kinder con sus dibujos, pues les hacemos fiesta, ¿no? De los dibujos que traen. Pero sinceramente los dibujos pues no están muy bien hechos, ¿verdad? Ahí pintan al papá, pintan a la mamá, al hermano, dibujan un árbol y el árbol ni parece árbol, ¿no? Pero ¿qué pasa con el papá? Lo festeja, ¿no? Como si fuera como si fuera Picasso, ¿no? Un dibujazo. Bueno, así es Dios con nosotros. Nuestras obras, aunque nos esforzamos en tener una buena actitud, en bendecir al hermano, y aunque no son perfectas, Dios se goza por nuestras obras. Dios se goza. Entonces, para concluir, nuestras vidas van a terminar en un tribunal en donde habrá solamente 2 veredictos, no más. Dice Mateo 25:46. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así de fácil este versículo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces solo hay 2 tipos de vida que vive el hombre. Los que perseveran en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Y los que viven su propia gloria y buscan la gloria del mundo. Solo hay 2. Los que buscan agradar a Dios a través de nuestros actos, de nuestras obras. Y aquellos que no quieren vivir para Dios, viven para sí solos. Termino diciendo, ¿de qué sirve toda esta enseñanza si no nos acercamos a Dios y buscamos el arrepentimiento de nuestros pecados? Tenemos que entender que nuestra vida no está comprada, ¿eh? Y si algunos no están listos para morir, bueno, yo te digo esta mañana, prepara tu vida para morir. Y aunque obviamente no aplaudimos para que nos muramos el día de hoy o el día de mañana, y seguramente nadie quiere morir, pero necesitamos estar listos, estar preparados. Y si el Dios nos lleva el día de hoy, pues no importa, porque sabemos que estamos listos. Y no por nuestras obras, no porque lo merecemos, sino porque hemos confiado en Dios. Hemos depositado nuestra fe en Él. Pero si tú sigues ignorando
que habrá un juicio y que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, pues es vivir, como dice la Escritura, es vivir neciamente, porque no haces nada para acercarte a Dios. Esta mañana yo te invito a que puedas reflexionar en tu vida cómo estás, si estás listo para morir, porque es algo inevitable. Todos, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué? Para ser juzgados por nuestras obras. Esta mañana todavía tienes tiempo de acercarte a Dios y de poderte arrepentir. Padre, esta mañana te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que cambias y transformas nuestras vidas. Y has diseñado nuestro corazón, Padre, para que podamos bendecir a otros, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que está batallando con sus obras, si no está mostrando fruto dignos de arrepentimiento, Señor, que tú puedas tocar su vida y su corazón, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que cree que va al cielo, pero en realidad, Señor, sus obras demuestran lo contrario, yo te pido, Señor, que tu verdad pueda penetrar a lo profundo de su corazón, Señor. Que este evangelio, Señor, pueda sacudir su corazón, Señor, y pueda traer luz para que puedan ver, Señor, que necesitan acudir al arrepentimiento, Señor, y que esta salvación se obtiene solo por gracia, solo por tu misericordia, solo por depositar tu fe en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, y por aquellos que nos están escuchando, Señor, a través de esta transmisión, yo te pido que puedas tocar sus vidas y sus corazones. Si hay alguien que está inseguro, Señor, si hay alguien que se dice cristiano, pero que en realidad sus obras muestran lo contrario, Señor, que esta mañana pueda llegar tu salvación, Padre, y que ellos puedan proceder al arrepentimiento, Padre, para que ellos puedan presentarse en el día del juicio, Señor, sin ningún temor y sin ningún temor, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias.